Y aquí me gustaría adentrarme a lo que ya empezaste como a conversar, que son estos programas de protección. Quiero ir a lo específico mayormente en estos programas de protección, a la línea de vulneración de derecho grave, ¿ah? Maltrato grave. Me gustaría que me hablaras qué hay hoy día a nivel de Estado para velar o para garantizar estas terapias, como tú denominabas, esta línea psicosociojurídica en niño y niña y joven hoy día en Chile. Estos programas. Me gustaría que me hablaras de eso un poquito para que la gente también conociera cuál es la oferta que existe hoy día, que muchas veces se desconoce. Sí, hoy día ciertamente el rol del Estado directo, la atención directa que ejerce el Estado sobre la intervención psicosocio-jurídica, ya sea de ambulatoria o residencial o de familia o de acogimiento del Estado directo es muy mínima, es muy poquita. Básicamente la oferta pública que hay son a través de organizaciones, lo que se denominan las BOCAS, las organizaciones de la sociedad civil, que se organizan, que reciben fondos públicos, que ellas realizan varias líneas de intervención en protección. Hay algunas que tienen temas de familia de acogida, de temas de reparación. Están las municipalidades con su primera línea de protección, ¿no es cierto?, que son las oficinas municipales de la infancia, ¿no es cierto?, las oficinas de OPD, lo que se denomina OPD, y así también en su momento, y se están cerrando también esos programas que eran los programas de diagnóstico, que realizaban evaluaciones, ¿no es cierto?, diagnóstica en profundidad, ya sea de las condiciones de protección de los niños o de las habilidades o de las competencias que pudiesen tener los padres, los progenitores, y cuál es la calidad de esos garantes, definitivamente, de hecho. Y así podríamos estar nombrando también programas alternativos de acogimiento, programas de representación de niños que también se están cerrando en estas fechas, que son programas que representaban a los niños. Yo también formé parte de esos programas, representábamos niños en juicio penal y proteccional, un programa muy, podríamos decir, innovadores, que en realidad es una lástima que el Estado se está farreando en definitiva la especialización, porque las normas de los derechos del niño también llaman a la especialización. O sea, no pueden haber programas que yo les llamo programas licuadoras, que tú metes en la licuadora, ¿no es cierto?, tú metes 2 huevos, fruta, ¿qué más? Pues azúcar. Es lo mismo, pues aquí tú pones diagnóstico, evaluaciones, intervención propiamente tal, representación jurídica. Entonces, no puede haber una licuadora que saque un producto y ese producto venderlo, porque en definitiva carece de la imparcialidad, de la objetividad, de la responsabilidad, de la reciprocidad también, del respeto por el sujeto, y se transforma en una mercancía. Estos programas tenían esas características que velaban por la objetividad, por la imparcialidad, y se están cerrando. Y hoy día tenemos, por ejemplo, programas que también han sido exitosos en la línea de los hogares residenciales. En esos hogares también hay abogados que se dedican al programa Mi Abogado, por ejemplo, de la Corporación de Asistencia Judicial. Ha sido una línea bastante exitosa, pero también especializó en temas de hogar, en temas de residencia, en temas de niños, niñas y adolescentes en residencia o sistemas alternativos de acogimiento. Pero hoy día, ahí en el Ministerio de Justicia, en las corporaciones de asistencia judicial, también les están llegando demasiados casos relativos a la representación penal, de afuera de lo que es la residencia. Entonces te das cuenta, por otro lado, les están quitando esa especialización que tenían, que se dedicaron, que lo estaban haciendo muy bien. Yo tengo muchos amigos ahí, colegas, porque estaban haciendo una intervención en triada, pero hoy en día les están dando otro tipo de casos en la misma mochila, y ya se produce este fenómeno entonces de la licuadora, donde vamos metiendo todo en un saco y va saliendo. Esto está funcionando, metámosle. ¿Ah? Metámosle que si el abogado se dedicaba a residencia, bueno, metámosle casos de niños, por ejemplo, de abandono. Metamos niños que están en
no sé, pues, que fueron víctimas de abuso, pero que estaban con intrafamiliar. Metamos niños que tienen problemas de violencia intrafamiliar. O sea, la violencia intrafamiliar es otro tema aparte. Otro tema aparte, claro. Metamos niños que están en temas de droga, que han sido víctimas o testigos de DIF. Entonces te das cuenta ya esa especialización que se había logrado con los otros programas se corta por estas decisiones políticas apresuradas. Y desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento. Y sin los niños. Sin preguntar a los niños, se truncan procesos. Quedan niños con terapias o con procesos psicosociales o jurídicos a mitad de camino, abogados que tienen que hacer un cierre a mitad del proceso, fiscales que le preguntan y cambiaron a abogado querellante. Es decir, esa vinculación entre el niño y el abogado se pierde, ¿no es cierto? Tú sabes que en un profesional lo más importante es la relación que existe de confianza. El vínculo, claro. El vínculo de abogado, o entre psicólogo, o entre psiquiatra, o entre trabajador social y niño, y sujeto. Y es la que te da la legitimidad. Y poniéndonos en el lugar del niño, la niña o el adolescente, porque fue vulnerado. Entonces, reestructurar esa confianza, y viene un adulto que es totalmente desconocido, pero aún así se esfuerza, genera esta relación, yo vuelvo a confiar como niño, y resulta que pasa esta licuadora y todo lo bueno que se venía haciendo justamente llega. Me imagino esa licuadora es como que... Y sin una explicación. Como cuando le echáis a la licuadora, esto explota. ¿Y a quién le explota? Claro. Al niño, a la niña o al adolescente. Sin una explicación, porque tú sabes que también los psicólogos y los profesionales de lo psicosocial que trabajan también con temas de las emociones, también de las respuestas que pueda tener el niño, niña, el sujeto de atención en definitiva, el sujeto de derecho. Tú trabajas con esa respuesta emocional de lo que le sucede y todo. Pero si tú a ese niño estabas trabajando con él 2 años en un juicio penal por abuso, por maltrato, por estupro, por cualquier otro delito, negligencia, y de un día para otro le dice, mira, yo voy a dejar de ser tu abogado, este programa se cierra. Y el niño te pregunta, ¿pero por qué? Y tú no tienes una explicación, porque no hay una explicación. Es decir, se cierra nomás porque a alguien se le ocurrió que había que cerrarlo. Entonces, esas son las aplanadoras, podríamos decir, del Estado, y esas son violaciones a los derechos humanos. O sea, cuando es el Estado el garante principal, junto con la familia, que viola, que vulnera, que pone en riesgo los derechos, porque estamos hablando de un niño que puede haber tenido una terapia, una evaluación, puede haber estado en un sistema alternativo de acogimiento, puede haber estado bien en un hogar, y tú haces retroceder todo eso, lo haces retroceder hacia un estado de las cosas que el niño está mal. Y eso se llama lesión de derechos, vulneración de derechos. Y también cómo se siente ese profesional que estaba comprometido también, porque al final el que va a dar la cara es el profesional. Entonces aquí es donde entramos en un círculo vicioso de frustración, de angustia profesional, y por eso de repente muy buenos profesionales deciden salirse del sistema, porque genera esa frustración. ¿Quién le va a dar la cara a estos niños? Ahora, claro, el estado de las cosas es mucho más favorable que de los 90. O sea, en los 90 era peor, yo diría. Yo creo que los 2000 fueron los años como de júbilo, de aprender, de tener más recursos frescos, de incluir al niño, incluir al Estado, especialización, etcétera. Pero estamos viviendo una pandemia también, una tercera ola incluso de una pandemia, donde volvió el miedo, donde volvió la inseguridad, donde hay factores también exógenos a las intervenciones que hacen también tomar decisiones como estas, o sea, apresuradas, política pública apresurada, algo de gobierno, los servicios normalmente son botines políticos,
y yo no tengo ningún problema en decirlo, o sea, son lugares donde se ocupa mucho para favores políticos. Entonces, ahí la legitimidad, y a mí me gusta mucho esa palabra, para hacer la intervención psicosociojurídica de cualquier naturaleza, o de salud, o de psiquiatría, o de educación, etcétera, tiene que estar ligada a los niños. Cuando nos apartamos de ese sujeto, o de ese grupo de sujetos, ¿no es cierto?, esa comunidad de niños y adolescentes, ya empieza a perder contenido en nuestro actuar. Y cuando se toman ese tipo de decisiones, nos enteramos, y esa rabia después se ve manifestada en grupos de niños, en las organizaciones de niños. O sea, muchas de las respuestas sociales grandes, o sea, las macro respuestas sociales tienen que ver con estas cosas. Porque yo tenía un abogado y nunca más me habló, yo tenía un psicólogo y nunca me dio una respuesta, nunca más me habló, me dijeron que íbamos a ir a una casa linda y no fuimos, el juicio de adopción quedó a medio camino. Entonces, todas esas respuestas que nosotros que trabajamos en esta área sabemos que son importantes, que son relevantes, son hitos en la historia, en la vida de un niño. De un niño. La historia vital de un niño. Son hitos súper importantes. Y esta planadora que mencionas me llegó. Recuerdo un programa muy bonito que estábamos haciendo en la Comuna de Quilicura, que se llamaba Actuar en Comunidad, donde interveníamos con un equipo psicosocial en 2 poblaciones X para prevenir lo que era el consumo de alcohol y droga. Se hizo un trabajo bien bonito, utilizamos los recursos que teníamos, que en el fondo, bueno, tú sabes que son escasos, y creamos una escuela de fútbol que hasta el día de hoy funciona. La gran diferencia que se hizo de manera participativa con los niños, niñas y jóvenes, y en vez de buscar profesionales o técnicos profesionales que hicieran la escuela, visualizamos en los mismos chiquillos las ganas de querer participar, y ellos fueron los directores técnicos. Hoy día esos directores técnicos que iniciaron ahí son profesionales. Y llegó esta planadora, Luis, y el programa se cierra. Y de la noche a la mañana el programa se cierra. Nosotros con la vocación social igual seguimos interviniendo, y repercute, pero también repercute a nivel positivo. Hoy día yo le decía a mi pareja, me escribió un joven que participó dentro de esta escuela de fútbol, y donde hicimos una intervención psicosocial. No solo se jugó fútbol, se le entregaron herramientas, también se hicieron temas de habilidades parentales, se trabajó junto con ellos. Y hoy día me escribió por Facebook, como te decía yo, y está en Estados Unidos, y hoy día estaba cumpliendo uno de sus sueños más grandes, porque logró llevar a su familia también a Estados Unidos, a sus papás. Entonces, y ahí te das cuenta que pucha que es bonito, pucha que es bueno, pero pucha que también te frustra, y te llega a doler la guata, y te angustia, cuando viene esta planadora a aplanar todo lo que hay hecho, todo lo que ellos también han construido, porque es un esfuerzo de ellos. O sea, era salir de la plaza, que es su zona, e ir a ayudar a otros niños más pequeños a enseñarles a jugar fútbol, entregarles herramientas, entregarles valores, y de la noche a la mañana se acabaron los recursos, los profesionales se tienen que ir porque el programa se cierra. Un dolor tremendo. Cuando lo dijiste, muy, muy fuerte para uno. Fuertísimo. Y esas políticas públicas, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tienen que tener ese enfoque de derecho, o al menos enfoque de necesidades, enfoque multicultural, ¿no es cierto?, enfoque de evolutivo. O sea, tienen que tener varios enfoques, porque en esa matriz lógica que uno pudiese hacer con ese tipo de programas o de actividades o de tareas, ¿no es cierto?, ahí se puede manifestar la participación infanto-juvenil. Entonces te da mucho más, te refuerza esa actividad, ese programa, esa tarea, esa política pública. Y lo otro que ahí mismo, en ese ejemplo que tú das, muy, muy bueno, y que lamentablemente les pasó a la planadora, los que tú creías que iban a ser esos garantes, ¿no es cierto?, los que van a canalizar los derechos de los niños, los que van a financiar, porque aquí tenemos que hablar de lucas, ¿no es cierto?, financiar
los que van a poner a disposición lugares, espacios, ¿no es cierto? Cosas físicas, profesionales preparados, ¿no es cierto? Los profesores de educación física, los técnicos, van a comprarle ropa deportiva, etcétera. Tú confiabas en esos garantes, pero en realidad no lo eran. O sea, ahí evalúas tú cómo in situ cuál era la calidad de esos garantes. Y con al menos esas tres cosas ya puedes decir si es o no una política con enfoque de derecho. O sea, derechos de los niños, por un lado. Dijiste algo clave. Algo muy clave, que la calidad. Efectivamente. Claro. Yo creo que ahí es donde estamos fallando. En todas las líneas, calidad en la educación, calidad en lo social, calidad justamente en ser garante de derechos. Somos nosotros quienes tenemos que intervenir ahí. Oye, Luis. Exactamente, o sea, en ese tipo de programas, así como terminando la idea, es como en la ejecución de esos programas, porque en el diseño pueden quedar muy, muy bonitos. Cuando tú diseñas eso, incluso puedes invitar a los niños a diseñar, como a dibujar la cancha, cómo va a ser, típico que hacer, claro. Pero en la ejecución misma es donde se ven, como decir, en buen chileno se ven los gallos, ¿no es cierto? En la ejecución misma se ven quiénes van a ser los profesores, quiénes van a estar dispuestos a tener el tiempo suficiente, la dedicación, la preparación física, intelectual, para ser canalizadores de esas necesidades. Y también en cómo vemos a los niños, porque tú dices algo bien interesante ahí, porque recuerdo en este programa, en la OPD, cuando hicimos el consejo consultivo, estaba ingresando este modelo participativo dentro de lo que es el sistema público mayormente, donde en el papel se veía bonito, muy lindo que participen los niños y que todo, pero ¿cómo llevamos la participación real? A mí, yo llegaba de repente a distintos programas y ¿cómo hiciste participar a los chiquillos dentro de esto? ¿Cómo lograron este objetivo? ¿Cómo lograron estas metas? ¿Cómo le presentaron el proyecto? Dibujando. Pero ¿cómo? Si los niños tienen recursos. Veamos otras maneras de participar. Veamos cosas un poco más profundas. Preguntémosle a ellos también qué quieren. Entonces, claro, tiene que ver con la calidad, porque de repente en el papel estaba muy bonito, sí, participativo, perfecto. ¿Y cómo participó? No, le dijimos que dibujaran cómo querían su comuna. Oye, los niños tienen más recursos que incluso muchos agentes políticos, porque ellos están viviendo en la comuna. Ellos saben lo real que está pasando ahí en la población. Ellos son los que perciben todo y lo perciben desde otra mirada. Entonces a mí me daba mucha rabia cuando decían, claro, en el papel y todo, pero ¿cómo lo llevamos a lo real? Y efectivamente, por lo menos en los equipos que me tocó trabajar, nosotros tratábamos de hacer eso. De que realmente fuera una participación, no tan solo de ellos, sino que también una participación ciudadana. Este proyecto que te mencionaba yo de la escuela de fútbol funcionó porque había un dirigente muy bueno, que hasta el día de hoy él se hace cargo de esa comunidad. Habían agentes sociales, nosotros le llamábamos el grupo motor ahí, de ciertas personas que de verdad estaban interesados en participar, en prevenir, en promocionar, en entregarle herramientas a los chiquillos. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y a lo mejor se notó mucha mi emoción, de enojo, de rabia, pero efectivamente muchas veces está en el papel, pero hay que llevarlo a lo concreto y ahí está lo difícil. Y estas personas que venían y te decían, ya esto es lo que queremos, este es el proyecto, ejecútalo en tal población o ejecútalo en tal lugar, después llegaban a sacarse la foto y ahí llegó. Y si es que eso, Ricardo, ocurre en todas las líneas, o sea, con la justicia, con la salud, con un programa de reparación, con una OPD, es decir,
con muchas otras iniciativas en donde hacemos el mismo diseño, hacemos el mismo diagnóstico, el análisis situacional, ¿no es cierto? Y como bien dices tú, los que tienen más clara la película son los mismos actores, que son los mismos. Es decir, el fracaso absoluto de las políticas de niñez ha sido cuando hemos dejado a los niños fuera, o sea, de los seminarios, de la academia, de los intelectuales que nosotros que nos creemos intelectuales de infancia, es cuando hemos dejado afuera o nos hemos dedicado a escribir y no a practicar, ¿no es cierto? Tiene que haber una praxis, tiene que haber una mezcla entre el conocimiento y también la práctica. Y eso en todo tipo de programas te vas a encontrar con ese análisis, ¿no es cierto? Qué bueno también que mencionas el tema de la promoción, porque siempre cuando hablamos de niños ni adolescentes, al parecer fuese la fragilidad, la vulneración, el niño peligro, ¿no es cierto? Que fueron modelos grandes de infancia, pero también hay que hablar de la prevención, del esparcimiento, de otro tipo de derechos. Qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque hablar de niñez no significa solamente hablar de la protección o del rol que tiene el Estado o las organizaciones en relación a la protección. Hablar de niñez significa también de como dices tú, del vaso medio lleno, de que hay mucho espacio, mucha iniciativa y mucho por hacer, muchos sueños, anhelos de bienestar para los niños, de seguridad, antes que sucedan las cosas, ¿no es cierto? Antes que se produzca la violencia intrafamiliar, antes que se produzca la cosificación y el abuso, ¿no es cierto?, el maltrato, antes que se produzca el bullying en el colegio, antes que se produzca una situación de migración desregulada, ¿no es cierto?, y de discriminación, antes que se produzca la discriminación por diversidad sexual o religiosa o étnica, antes que se produzca todo eso, tienes a estos grupos que y esa también es una política pública. Son tantos temas, Luis, que o sea, ojalá podríamos estar todo el día hablando de esto para que llegue a la gente, para que llegue al vecino, a la vecina, para que llegue a los profesionales también que están recién partiendo, que de repente uno los escucha y están muy angustiados, con mucha ansiedad, muy frustrados también. Pero también es importante darnos cuenta que sí se está haciendo algo y que sí están habiendo resultados y también y esto es lo bonito de los chiquillos, yo creo que ya si no nos dejan participar, de alguna u otra manera nos arreglamos y saltamos a las vallas del metro y empezamos a cambiar esto y empezamos a revolucionar. De alguna u otra manera van a participar. Entonces es bonito eso. Efectivamente la promoción yo encuentro que es súper importante, la prevención, ahí estamos al leve también en salud mental, estamos al leve en educación, estamos al leve en muchas cosas a nivel de promoción. Justamente en Chile yo creo que es como el parche curita, vamos poniendo el parche curita, siendo que podemos prevenir eso.